Hueca, 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 cabeza hueca. Me tienen Como cansada, siempre solo quiero salmuerza, ya no quiero quiero harta, maldita sea, como nunca. ¿Qué clase de folladas horarias de fantasmal? ¿Crees que sin pensar? No me lo puedes aclarar. No, reforma, ¿crees que sí es yo? ¿Crees que hacen lo que hacen? No, no estoy segura de ellos, siempre es lo mismo, siempre segura de ellos, no estoy segura de ellos, siempre es lo mismo, siempre es que sea así. ¿Crees que siempre termina igual? Estúpides, tú no estás segura de ello, maldita, eres todo lo que no tiene que ser, maldita, eres todo lo que no tiene que ser, segura de ello. Espera un momento, ¿por qué no sirven los frenos? Los No recuerdo mucho de lo que ha pasado. Había perdido la cabeza en mis pensamientos, mientras yo solo manejaba. No hacía mucho, realmente no hacía mucho. Me encontraba algo desesperada porque no sabía qué hacer. Me habían despedido de mi empleo y no quería verle el rostro a nadie. Conducía sin rumbo, sin siquiera pensar en volver a casa. De todas formas, realmente no iba a encontrar nada en mi casa. No había nadie que pudiera recibirme. Entonces, ¿por qué? Solo aceleraba más y más, sin detenerme, continuando un trayecto sin lugar al que se detuviera. Pero fallaron los frenos. Sentí cómo, inclusive pulsando el freno para hacer que la velocidad bajase, no pasaba nada. Me preocupé un poco, pero fue mínima mi preocupación, antes de chocar de forma estrepitosa contra algo que no recuerdo bien. ¿Era acaso una pared u otro auto? Nunca lo sabré. Ahora me encuentro aquí, mirando con detenimiento una luz cegadora, de lo que parece ser una lámpara. No puedo moverme, tampoco puedo ver mucho de lo que hay alrededor. Solo observo con calma todo lo que hay frente a mí. El tintinear de las luces, la oscuridad aledaña y tal vez una que otra mosca que vaga lentamente por encima de mis ojos. ¿Qué es este lugar? De repente, un sonido de una puerta abriéndose se hace presente, pero no una puerta de madera, sino una metálica. El chirrido me alertó, pero tampoco podía moverme en lo más mínimo. No podía hablar, ni siquiera un mero suspiro. Las voces producían mucho eco, no podía oírlas bien. Sonaba como cuando te encuentras en una habitación con ventanas y la gente dentro hablan. Escuchas todo pero con cierto ahogo. Entonces dos personas pusieron sus cabezas encima de mí y miraron con detenimiento hacia donde estaba mi rostro. Ellos tenían cubrebocas y cofias, como si fueran doctores. Uno tenía lentes y el otro solo miraba con cierta repulsión. Ahí pude escucharlos con cierta claridad. ¿Qué crees que haya pasado, Mario? De que hubo un accidente pero se ve horrible. Sí. Su rostro no quedó deformado, pero se ve horrible. Si fue así en vida puedo entender por qué nadie la buscó o llamó por ella. Hasta da miedo siquiera verla. Solo sé que es mejor que nos apuremos ya para hacer el reporte, Robe. Pues como quieras. ¿De quién estarán hablando? Me preguntaba eso con seriedad, mientras los mismos médicos se retiraban de forma tan apresurada que no sabía por qué se iban. ¿Qué estaba pasando? Mis respuestas comenzaron con el sonido de una rasuradora.
Sentí cómo tomaban mi cabeza y cómo pasaron la rasuradora de pelo por mi cabeza, quitándome cabello, que a veces se quedaba atorado y dolía un poco. Pero nada se comparó a lo que le siguió, un dolor severo, tan inmediato que no podía describirlo. Sentí que habían pinchado mi cabeza, o que habían cortado mi frente. Este corte continuó hasta la parte trasera de mi cabeza, como si fuera una especie de migraña. Luego, en la parte de mi sien, hubo otro pinchazo, que continuó por toda mi cabeza, como si me hubieran puesto una corona con aquel afilado corte. Nada estaba bien, nada parecía tener sentido, y menos lo que le siguió. No sentía nada, pero escuché cómo tomaron un trozo de metal afilado y con cierta fuerza, cortaron algo que parecía ser de madera o muy duro, como concreto. Siguieron y siguieron cortando, sin parar, pues el sonido de lo que puedo asegurar que era una sierra o cegueta, continuó. Cuando ya no hubo ningún sonido de corte, escuché a uno de los dos decir, suavemente, pásame la palanca. Después pude sentir cómo es que mi cabeza era sujetada por atrás hacia abajo, como si estuvieran forzando un movimiento de mi cráneo. Al terminar, anunciado por el sonido de un hueso roto, pude de nuevo sentir a mi cabeza en su estado normal. Pero no todo era normal. Sentí un leve tirón, uno tan tenue, que posterior se volvió un insufrible y agudo dolor. Todo mi cuerpo lo resintió. Lo sintió mi brazo, mi vientre, mi cabeza, mis piernas. De pies a cabeza era una agonía sin ruido. No me podía mover y eso lo hacía más tortuoso. Era como una parálisis del sueño, donde incluso sientes que te quedas sin aire y no puedes pensar que tu vida es más miserable de lo que parecía ser. Parecía que mi cuerpo se quería mover, pero no lo hacía, ni por más que lo intentara. Me mantenía inerte sin nada que pudiera hacer. Al regresar para verlos, los médicos tenían algo en sus manos, algo que sencillamente no podía esperar que pudieran tener: un cerebro. Ese cerebro era pálido, con algunos trozos cayéndose debido a que estaba un poco destrozado, con aquellas venas negras y su apariencia grisácea. Era horrible verlo, pero más aún cuando comenzaron a cortarlo con un bisturí. Oh Dios santo, ¿por qué me estoy permitiendo ver esto? Ni siquiera puedo parpadear, ni tampoco lo necesito realmente. Pero cuánto daría porque mis párpados funcionaran de forma correcta. Al abrirlo, verlo por dentro fue algo sumamente extraño. Era, no sé, parecido a un filete de carne, pero este tenía mucha grasa acumulada, en forma de una manguera, por los bordes. El centro tenía ciertas membranas colgando y se veía, aunque asqueroso, fascinante. Aunque después continuaron con más órganos. El leve tirón que sentí al momento de que me cortaron la carne de la cabeza estaba, sin embargo, era más leve todavía, era largo y tendido, aunque ya no lo encontraba totalmente agonizante. No sabía qué estaba pasando, aunque sentía una pequeña cantidad de agua cayendo por la zona de mi abdomen, y luego, como si me quitaran algo, sentí el mismo leve tirón que había tenido con mi cabeza, lo que habían quitado, mi cerebro. Volvieron de nueva cuenta hacia mis ojos, como si estos médicos quisieran burlarse de mí, y me mostraron, o más bien, examinaron, mis intestinos. Qué ganas de vomitar tuve al momento que uno de los dos, que tenía un balde de metal, retiró, tras abrirlo, lo que había dentro de los mismos. Mierda. Mierda pura con trozos de maíz, pues había desayunado un poco de maíz de una lata. También abrieron mis pulmones, los cuales no parecían estar bien, pues tenían un enorme orificio en el centro, tras haber sido traspasados por una varilla supuestamente. Ya me estaba agotando de ver todo eso, y aunque ahora lo cuento con cierta tranquilidad, verlo me causó mucha repulsión. Era repugnante, repulsivo y graciosamente macabro. Me recuerdo una ocasión en la cual yo vi una película de horror con mi esposo, quien no estaba contento y quería quitarla rápidamente. Yo reía a carcajadas, pues no me daba miedo, porque sabía que eran falsos, que toda esa sangre, todos esos cortes, inclusive las tripas que salían, no eran reales. Pero, ¿por qué aquello podía ser real o no serlo? La intención era que el horror fuera lo más creíble y repulsivo posible. Y nos podemos creer que era algo falso, como yo. ¿En serio eso era real o falso? ¿Por qué no sentí cierta empatía por mi esposo, quien veía eso como algo real y le daba asco y miedo? Quizá lo que siento ahora era lo que él sintió. ¿Qué importa eso? De todas formas, él jamás volverá a verme. Ni yo a él, si es que salgo de esto.
Siguieron quitando cada órgano, y más allá del leve tirón, verlos directamente, mi cuerpo pareció sentirse más y más liviano, como una nube. Era una sensación tan peculiar. A veces he sentido, antes de esto, que en mi estómago había algo, había cosas adentro, como debía ser, pero esto es tan peculiar. No siento nada, no dolor, no hambre. Nada. Se siente bien no sentir nada. Siguieron sacando cosas, entre ellas mi sangre, en varios cubos. Uno de ellos de hecho se derramó en mi cuerpo, cosa que uno de los doctores gritó, reprendiendo al otro. Fue muy divertido escucharlos pelear, hablando con groserías, insultos, inclusive amenazas de muerte. Cuánto he esperado para poder ver a alguien molesto de verdad. Todos son cobardes, muchos lo son y lo seguirán siendo. Ellos son graciosos, quizá por ser honestos, por un momento. Ya no tenía órganos con los cuales ir a ningún lado, ni tampoco pareció que importaran mis costillas. Las quitaron y siguieron examinando el interior de mi cuerpo, como animales o científicos locos. Era extrañamente divertido pensar en que esto era un final algo retorcido para todo, pues hasta ahora todo iba en declive total para mí. No hablo mucho de ello, pero siempre es lo mismo, la misma frustración, el mismo silencio de no poder confrontar a mis padres o aceptar que mi esposo murió. No soy tan fuerte realmente para poder enfrentar eso. Misteriosamente puedo lidiar con esto, con mi cuerpo siendo exhumado por un par de doctores con posible salario mínimo y frustración laboral, tan cruenta como yo. Me acostumbré a cosas así, pero no tengo los ovarios para confrontar nada. Quizá ahora que esto pasó los tenga, o bueno, tenía porque ya no tengo órganos. Tengo ahora el valor quizá de confesar todo lo malo que he hecho. He sido infiel con mi esposo, he sido cruel con mi hermano pequeño. Siempre tiro la basura en la calle. Soy una mujer que su mayor fantasía es ser golpeada. No he dicho hasta ahora algo por lo cual se me pueda acusar de pecadora o maldita. Porque, si soy sincera, eso no tiene tampoco sentido ninguno. Podría seguir diciendo más cosas, como hacer trampa en mi examen de la universidad. ¿Qué más da? Ya estoy muerta y no es eso alguna razón para castigarme. Son cosas tan cotidianas que no importa, no importa. Nada ha importado. Hay gente que ha matado y se deja caer hipócritamente en las manos de Dios. ¿Por qué me debería importar ahora la muerte si siempre me ha dado lo mismo? No hay nada después de esto y aún así lloro internamente, llorando cobardemente por algo que jamás vendrá ni estará. Sigo siendo cobarde, pero ahora, en mi muerte, poder sacar todo. No me perdono, no perdono a nadie, no hago nada. Solo soy lo que he sido en vida. Indiferente a mi entorno, a mi alrededor, indiferentemente sintiendo mi miseria, y no haciendo nada para cambiarlo. Ahora tuvieron que intervenir estos doctores, para sacarme mis órganos y quizás hacer un rico estofado con ellos. No me siento orgullosa ahora, y dudo que hubiera sido diferente, si me sintiera orgullosa en vida. No sé qué sea eso y realmente no importa. Me siguieron quitando estos órganos, ¿para qué? Ya olvidé que había dicho antes. Entonces solo lograron levantarme, tomándome por lo que parecía ser una bandeja de metal que servía como cama. Y lentamente, poniéndome una manta o una tela algo rígida en mi cuerpo, me metieron esas cámaras mortuorias. Y ahora, estoy aquí, sola. Realmente estoy sola. Si quieren puede contar a los cadáveres al lado mío que están vacíos, huecos, como yo ahora me encuentro. Pero no veo nada. Estoy a oscuras, completamente en paz, como quizá nunca lo estuve. Hace frío, hace calor, no hace mucho realmente. Me encuentro muerta realmente, pero ¿por cuánto tiempo? En algún momento me deberán enterrar o quemar. Cualquiera de esas dos opciones, si no es el final de esto, quizá me vuelva loca. Pero quizá no sea tan malo. Estar muerta hace que las personas que jamás se vieron en vida sientan un poco de lástima hipócrita al final. Si me queman, quizás sea mejor, o tal vez no, pero ahí no tendré que sentir asco por quienes vengan a verme. Si hay algo que sea cruel conmigo como para dejarme vivir, escucharé los llantos asquerosos y más falsos de parte de quienes me quisieron en vida. Si nadie viene a recogerme, tal vez ahí sepa cómo son las cosas realmente. Después de un tiempo que sentí eterno, volví a escuchar la puerta metálica. Pero no escuché ninguna voz.
¿Qué estaba pasando? Fui retirada, junto a otros cadáveres de mi cama. Escuché cómo otras camas mortuorias eran abiertas. Al salir y ver la luz encendida, algo comenzó a suceder. Mis párpados comenzaron a entrecerrarse, mis ojos buscaron todo lo que había a su alrededor. No podía creerlo, pero podía moverme con facilidad. ¿Qué estaba pasando? Me levanté tan pronto como pude viendo mi cuerpo. Donde antes estaba mi estómago, mi abdomen y mi entrepierna, solo había una profunda oscuridad, mis huesos de la cadera y mi columna viéndose directamente. Aun y con ello, podía moverme bien. Mis pies estaban algo atrofiados por no haber podido moverme por un largo tiempo. Había un espejo, o un trozo de vidrio reflectante enorme, cerca de la entrada de la morgue, en donde pude ver otros cuerpos como el mío, solo que ellos se veían más demacrados. No deseé prestar mucha atención y solo me vi en el espejo, ignorando todo. Qué horrible y tan peculiar imagen tenía de mí. No había órganos, no había nada. Solo una enorme oscuridad en mi cuerpo, más profunda que todo lugar, tan profunda que ni la oscuridad de la sombra más recóndita podría ser comparada. ¿Pero qué estaba ocurriendo? De la nada, sentía un hambre atroz. No había estómago con el cual comer, pero tenía demasiada hambre. Varios cadáveres salían de las camas mortuorias, habiendo sido librados por Dios sabe qué. ¿Acaso mi cerebro interpreta mi enorme hueco como un vacío de mi estómago? No sé qué clase de broma es esta, sin embargo, ya me ha dejado de importar. No hay hueco más grande que mi hambre, ni tampoco parece que un cadáver, una muerta, pueda ser mucho. ¿Qué clase de pérdida tendré ahora si no es que ya perdí incluso mi vida? Posiblemente hubiera hecho lo mismo en mi trabajo. Solo me queda seguir. ¿Pero cómo? Salí de la cámara de la morgue, que no tenía ningún candado, tomando antes una bata de hospital, que se encontraba ahí. Quizá de los que habían muerto antes, pues tenía marcas de sangre. ¿Quién iba a sospechar que yo ya estaba muerta? Me adentré al hospital por una escalera que subía a cada paso que daba. No había mucha gente adentro, solo doctores. Inclusive uno de ellos se ofreció a llevarme con él, pues no podía estar a altas horas de la noche en los pasillos, mucho menos si tenía heridas en mi bata. El doctor amablemente me acompañó hacia una sala, una habitación. No recuerdo bien, pues en ese momento el hambre me estaba carcomiendo. El doctor me dirigía lentamente a una habitación, solo para dejarme recostada. Sin embargo, algo nació en mí. Algo que parece ya presente pero se juntó con mi hambre. Le dije al doctor que se acercara a mí, deseaba tenerlo cerca. Quizá por miedo, quizá porque era la primera cara humana que había presenciado hasta ese momento. Le dije que me abrazara, pues me sentía tan distante a mí mismo en ese momento. El doctor, siendo humilde, aunque con un tono sombrío, me abrazó. Sentí como el doctor me quitaba por detrás la bata del hospital. No quería que se detuviera en lo más mínimo, porque él vería muy bien qué ocurría conmigo. Al quitarla y querer beber mi cuerpo, con una ingenuidad infantil, solo algo pudo presentarse. Vio mi hueco, vio la oscuridad de mi cuerpo, y también pequeños destellos que tenía el hueco. Afiladas estructuras que pedían algo que yo ya había encontrado. Una enorme fauce que deseaba algo que ya estaba ahí. Quería comida. Hola gente. ¿Qué tal se la pasaron? Espero que muy bien y que hayan disfrutado del video. Como es costumbre, si les gustó, no olviden comentar su opinión, darle like y comentar en la cajita de abajo, también suscribirse si quieren ver primero los videos. Si quieren más contenido, como más historias o dibujines, les dejo mis redes en la descripción. Soy HR Banda. Nos vemos.